Hola, buenas noches. Hoy día ya 22, ya estamos a miércoles. Empezamos un poquito más tarde de lo habitual, ya saben lo que nos pasa a veces con la movilidad. Hemos mejorado un poco la voz, como podrán comprobar. Es curioso, es la riqueza a veces de este país, que hace un par de días estábamos con aire acondicionado y estamos con chimenea. Es de esas cosas que tiene la diversidad, digamos, que uno puede moverse y estar siempre en el mismo lugar. Vamos a empezar hoy hablando, nos vamos a centrar en 5 temas. Vamos a hablar primero de Sánchez, que parece que no hay mucha prisa en que se vaya a ir. Luego hablaremos de esos movimientos en los ministerios. Hablaremos de los movimientos en el ministerio de Escrivá, con la salida de 2 secretarios de Estado. Luego nos iremos a hablar un poquito del PP, de Podemos. Luego nos iremos finalmente a hablar del COE. Entre medio hablaremos también de Mónica Oltra, que parece que para muchos es la noticia del día. Nosotros ya saben que intentamos hacer análisis y hay temas que a veces nos da mucha pereza y los ponemos en su orden. Pensamos que hay cosas más importantes, porque aquí, lo hemos dicho en más de una ocasión, nos gusta intentar explicar las cosas con un tiempo, con un margen suficiente para intentar ir un poco por delante de las cosas. Y hay noticias como lo de Oltra, que llevamos días diciendo que iba a suceder. Oiga, el momento es a veces lo de menos. La justificación, el motivo, etcétera, lo saben perfectamente, con lo cual le daremos la importancia que tiene. Hay gente miserable que no merece que tampoco perdamos mucho tiempo. Si les parece, entramos con el tema que para nosotros es importante. Se ha desatado en las últimas horas. Uno de los motivos también ha sido el de Mónica Oltra, obviamente. Parece que una de golpe, digamos, intensidad, vamos a decirlo, que esto está a punto de acabar, que el gobierno, va a desaparecer en media hora, en 20 minutos, que mañana va a haber, no sabemos muy bien el qué, y nosotros seguimos explicando lo mismo. El presidente no tiene ninguna intención de convocar elecciones. Seamos serios. ¿Alguien se cree que Sánchez a estas alturas es idiota? Hombre, tiene 1000 defectos, 1050 si quieren, echémonos unas risas. Pero lo de convocar elecciones, ni hablar. Antes hunde el Titanic que convocar elecciones. Si Sánchez ya da por descontado que puede destruir al Partido Socialista, ¿alguien se cree que va a autodestruirse él mismo? El único que puede mover a Sánchez de su asiento, insistimos, es el propio Partido Socialista. Puede hacerse todas las ilusiones que quiera el señor Feijóo, que obviamente va a ganar las elecciones, está claro. Puede hacerse menos ilusiones, obviamente, el conglomerado de Vox tras sus resultados en Andalucía, que también está claro. Parece más una batalla a ver quién aspira, que está claro a día de hoy, obviamente, quién aspira a la presidencia, pero lo que está claro, que deben ponerse un poco de paciencia. Y Sánchez intenta mientras hacer trilerismo, eso que nos tiene muy acostumbrados y que parece que obvia tanto lo natural, obvia lo que pasa, no habla de Andalucía. Hace semanas que no habla Sánchez. Le ha comido la lengua al gato. Pero es que Sánchez, seamos sinceros, hace semanas y meses que no tiene nada que decir ya. Sánchez sabe que ha acabado su historia, su única ilusión era colocarse en algún organismo internacional y ha visto que tampoco va a poder y está ahora mismo languideciendo, pensando exactamente cómo aprovechar sus últimos días, semanas o meses en la presidencia. Y sabe que lo debe hacer intentando exterminar cualquier oposición interna porque sabe que es el único camino para echarle antes de finales de 2023. Sabe que antes ya puede ir perdiendo elecciones, ya puede incluso convocar Chimo Puig elecciones mañana en Valencia, que debería hacerlo, pero otro que sabe que va a perder. Pero es consciente Sánchez que aunque pierda 17 elecciones autonómicas, sumando todas, a partir del 28 de mayo del año que viene, aunque pierda 8.000 municipios, él no se va a ir. No se lo quiten de la cabeza. A él solo le va a echar el Partido Socialista. Y pensar lo contrario es equivocarse. A nosotros especialmente nos hace gracia todos esos medios prostituidos, ya lo saben, y todos esos personajes prostituidos también, que se han pasado dorando la píldora a Sánchez, negando las evidencias, y que ahora de golpe les entra una prisa ¡guau! Brillante, vamos a cargarnos a Sánchez, que esto ya está para cocerse. Pues no, esto es un chup chup lento que llevamos meses diciendo y que no se va a cocer mañana.
aunque nosotros tengamos aquí una chimenea tirando a toda velocidad, quemando cualquier tipo de rastrojo. Pues Sánchez, a pesar de todo, va a aguantar, porque Sánchez sabe que cuando convoque elecciones será el fin de su carrera política, y sabe y es consciente de que será el fin de su carrera política a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Y él intenta que le aparezca, curiosamente, algo que hablamos hace semanas, llámele un cisne negro que le ilumine la vida, porque ahora mismo lo que ve realmente negro es su vida. Sánchez es un perdedor innato. Decía hoy, hemos visto una entrevista de, no sabemos el programa, de José Merced, el cantador, que decía que Sánchez era un genio, porque había conseguido eliminar el Partido Socialista con más de 100 años en apenas unos meses. Pues es cierto, nosotros lo hemos dicho. Sánchez va a llevar al Partido Socialista, si ellos no lo remedian, a su desaparición a lo francés, pues hacia finales del año que viene. Y esa contrarreloj, el único que puede pararlo, si quiere, es el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista ha permitido que Sánchez se rodee de ineptos. Y vamos a poner algún nombre, nos ha pasado por la cabeza Lastra, pero es que pensamos que la palabra inepto al lado de Lastra quizá es casi un piropo, porque es menos que eso todavía. Pues se ha rodeado de una serie de personajes dóciles, que parecen aquellos que ríen las bromas aunque no tengan humor, parecen aquellos personajes salidos de una novela de picaresca, de aquellas de casi de aquellos años del Lazarillo, por decir algo, de esos momentos sórdidos, por explicarlo de otra manera, que no tienen la mínima inteligencia ni para ser extras de una mala obra de teatro. Y con unos personajes así, el gran problema es que ¿quién puede reaccionar en el Partido Socialista para mover a Sánchez? Ya se le expulsó en el 2016, recuerden, que tampoco hace tanto, hace apenas 5 años, con palabras gruesas de muchos medios de comunicación que luego se prostituyeron porque son unos muertos de hambre, hay que decirlo así de claro, y necesitaban dinero. Pero ahora, el problema es que por mucho que presionen algunos medios que lo están haciendo, el gran problema de Sánchez es que solo se puede ir él. Porque para mover al Partido Socialista, y aquí está la gran clave del programa de hoy, para moverlo el Partido Socialista Sánchez debería haber Partido Socialista. Y la realidad que vemos tras estas elecciones, las anteriores y lo que viene, es que ya no existe Partido Socialista. El Partido Socialista ha muerto y lo ha matado Pedro Sánchez. Y si el Partido Socialista es el único que podía hacer caer a Sánchez y este está muerto, pues hay un problema importante. Porque en democracia, quien convoca elecciones, única manera de sustituir al presidente, porque obviamente una moción de censura parece ahora, parece no, es totalmente inviable. Pues si el único que puede convocar elecciones es Sánchez y su partido no puede presionarle porque está fulminado, pues nada, aguantar a Sánchez durante unos meses más. Vamos a ver si reconsidera su postura al partido de cara a las elecciones del mayo del 2023, como hemos dicho en más de una ocasión, porque nuestra línea argumental sigue el patrón que hemos indicado hace semanas. Elecciones andaluzas, bofetón, batacazo de la izquierda. PSOE, la ultraizquierda que no toma las posiciones del PSOE, nada más y nada menos que cae más del 50%, o sea, el proyecto Sumar de Yolanda Díaz, adiós, adiós, adiós. Subida de las fuerzas de centro derecha, centralización de la política española. Siguiente etapa, cumbre de la OTAN, movimientos de la ultraizquierda porque ven perjudicado su bajón por estar vinculados al PSOE, y en el PSOE ven su bajón vinculado a estar con la ultraizquierda. La realidad, que parece que no ven ni uno ni otro, no, que el problema no es que estén unos con otros, el problema son ellos, y ese es el gran problema de la política, que la política sigue sin entender, muchos políticos, que la realidad se ve en la calle, señores. Uno sale a la calle y la ve, no se ve en los despachos, no se ven cargos que llevan toda la vida.
No se ven cargos que se aferran en políticos al cargo como si no tuvieran otra cosa que hacer, lo cual es cierto. Y tenemos el ejemplo de Mónica Oltra, que no quería salir del cargo hasta que finalmente se ha tenido que ir, con la poca sinvergüencería, digamos, así de claro, de que diciendo que prácticamente la ha echado la ultraderecha, y con temas, no vamos a entrar en la salida porque hemos hablado ya en repetidas ocasiones, que es una vergüenza, es el peor crimen que se le puede achacar a un político. Y los argumentos de todos los defensores, Montero, Garzón, etcétera, vamos, diciendo que era un chantaje de la ultraderecha. Viven en Marte, hay que decirlo así de claro. Y te hace gracia porque la principal candidata a sustituir a Mónica Oltra, una tal Aitana Mas, pues ¿saben qué ha hecho esta señora en la vida? 31 años, pues desde los 21 años, concejal. ¿Te parece curioso? Porque además dicen, o hemos leído en su currículum, que es ingeniera de obras públicas o algo así, que dices, pues qué crack acabar con tan pocos años, porque claro, suponemos estudió y luego se hizo concejal de un ayuntamiento, Crevillente creo que era, o compaginaba todo porque era muy lista, pero volvemos a lo mismo, personajes que han nacido al albor de la política, que no tienen una miserable fecha de trabajo en la vida, que no han cotizado un día fuera de la política y que pretenden ser, no sabemos muy bien si la salvaguardia de la política nueva o qué, para nosotros, vidas virriosas, vidas de personajes absurdos que van a la política porque no tienen otro lugar donde cobrar también. Porque ya me dirán qué triste debe ser, por mucha clase política que puedas disponer, llevar 10 años con apenas 30 años viviendo y mamando de la política. Pero que no sabes hacer otra cosa en la vida, hija mía. Pero no sabes trabajar y demostrar y conocer qué es la vida. Y ese es el problema, que a personajillos como Oltra, pues había personajillos más vulgares detrás, y estos son los que van a sustituirlos. Chimo Puig, otro personaje sin comentarios en la presidencia, en este caso socialista de la comunidad, que sabe que tampoco puede convocar elecciones porque se va a ir a la puta calle. Y esa es la realidad de estos partidos, de esta ultraizquierda, que ya nadie quiere estar con ellos y lo peor para ellos. Y en eso sí que vamos a explicar una diferencia, que hace un mes lo explicamos en este canal y algunos más. Ahora ya empieza a ser un comentario en voz alta. Y eso eleva los nervios cada vez más. Y casos claros, pues que profesionales, que pueden ser mejores o peores, pero 2 secretarios de Estado de Escrivá, pues dimiten en apenas 24 horas, entre ellos el de Seguridad Social. Oiga, que no estamos hablando de secretario del que le trae las cartas, no, secretario de Estado. Gente con detrás un currículum importante, que según parece se quejan de la politización del gobierno. Parece mentira, vamos a decirlo también con claridad, que se vayan ahora. Porque, oiga, señores secretarios de Estado, deben tener un currículum brillante, pero son un poco miserables dándose cuenta ahora que parece que se están yendo como las ratas, cuando ven que el barco se hunde. Porque parece que desde hace meses la Seguridad Social, en el caso del sujeto que hablamos, va de puñetera pena. El intento de robo a los autónomos, que es otro de los motivos, es de auténtica pena y de vergüenza. Es un atraco a mano armada del gobierno. Y se supone que ustedes, como secretarios de Estado, uno dimitió ayer y otro antes de ayer, pues deberían estar en esas negociaciones y deberían estar de acuerdo con el señor Escrivá, que recordemos, pasaba por el más listo del gobierno y ha confirmado que era el más rico. Eso sí, el más listo, tampoco parece que fuera mucho, porque realmente dejarte llevar por los discursos de Sánchez a estas alturas denota muy poca categoría política y menos categoría humana. Se queda sin piezas clave el ministro Escrivá, empieza la caída, ya fue hace unos meses, recuerden, de altos cargos de la señora Nadia Calviño y deriva desde aquel momento, y la realidad, y en eso sí que hay que decir
Que aunque algunos llevamos meses explicando estas historias, otros se han empezado a dar cuenta ahora, cuando ven los resultados como las andaluzas, que la situación empieza a ser catastrófica dentro del gobierno. Pero a pesar de ello, nosotros insistimos en lo mismo. No se dejen llevar por los rumores, por esas noticias de algunos medios que, por cierto, prostituidos hasta hace 4 días, hacían alabanzas o entrevistas basura al presidente, y ahora parece que se han dado cuenta de un día para otro, coño, que esto no va tan bien. Joder, pero vayan a echar gasolina, vayan ustedes al supermercado, señores periodistas, señores políticos, dense cuenta de la realidad, porque la realidad se ve paseando por la calle. Con una inflación del 8,9%, del 10% que podemos llegar, representa una bajada de salarios indirecta del 10% de todo el mundo. Y luego vendrán los sindicatos que nos van a bajar el 2%. ¿Y alguien les ha visto protestar porque se baje el 10% mediante la inflación? No, porque ellos viven a cuerpo de rey, son parte de las estructuras del Estado, montadas obviamente por esta izquierda y ultraizquierda, que ha querido montar un sistema casi patriótico de fieles a su alrededor, que querían dar fe de un sistema llamado democracia, cuando realmente era una dedocracia, donde los que estaban eran los suyos y donde los ciudadanos les importaban bien poco. Y esa realidad estalla minuto a minuto. Pero que estalla minuto a minuto no quiere decir, insistimos, que se vayan a convocar elecciones mañana. Y aquí siempre explicamos el mismo ejemplo. Si ustedes están cobrando 1.000, 2.000, 4.000, lo que cobren, 6.000, 20.000 euros al mes, y están contentos, van a poner su cargo a disposición teniendo una hipoteca, teniendo un coche, teniendo unos privilegios, en este caso volar con el Falcon, por ejemplo, ¿van a perder sus privilegios porque alguien les diga capullo? Pues no. ¿Porque alguien les diga tonto? Pues no. Ustedes van a hacer una política que es muy habitual en estos tiempos, que es autoengañarse y creer que los equivocados son ellos y que usted tiene la razón y que usted va a continuar hasta el último momento y que si la ley dice que las elecciones las puedo convocar a finales del 23, las convocaré a finales del 23 o principios del 24, cuando me diga la ley. Que es muy apetecible estar, obviamente en la cumbre de la OTAN no hay tiempo, pero es muy apetecible estar en la presidencia europea en julio. Y como decimos, el planning, el calendario está claro. Broncas para la semana que viene en la cumbre de la OTAN, convocadas por la ultraizquierda, movimientos para separar el gobierno de ultraizquierda y de lo que se llaman izquierda, que algunos creemos que más que izquierda es personalismo, populismo, lo de Sánchez. Y mientras el presidente intentando juguetear, pues nada, vamos a hacer un consejo de ministros el sábado. Hombre, que así damos un poco de dinerito, porque se creen que esto va de dinerito. No, Sánchez, estás muy equivocado de la vida. Esto ya no va de dinerito. Esto va de moralidad y ética. Eso que te llevó a pactar con el diablo para tal de sacar a lo que tú llamabas diablo. Y al final la gente se ha dado cuenta de que el diablo no era lo que había antes, que él podía hacerlo mejor, peor, podía ser más lento, podía leerse cada día el Marca. Pero al final la gente vota con el dinero, con la economía, con cómo vive cada día. Y está claro que estamos en un periodo de dificultades económicas. El PP se frota las manos, sí, porque al final a Feijóo le está dando tiempo de organizarse de una manera ordenada. Y además, Feijóo está jugando, lo hemos dicho hoy, de una manera inteligente, confiando, por un lado en Ayuso, confiando en Moreno, le faltan las patas catalana y vasca, digámoslo con claridad, pero tiene con esas patas muy bien asegurado el futuro. Veremos si hubiera una convocatoria electoral en Valencia, donde también deberían tener un candidato fuerte, pero la clave del PP ha de ser trabajar Cataluña y el País Vasco si quiere llegar con una fuerza suficiente al gobierno. Y aquí es donde deberemos ver, cuando esté Feijóo en el gobierno, ya veremos si a finales del 23, 24, o el PSOE se inmola antes de tiempo para salvar el partido y quemar a Sánchez. Pero lo que está claro, que el PP debe ilusionar y debe tener medidas
claras y rotundas. Y entre ellas, y aquí lo decimos algunos sin ningún tapujo, pues hay algunas medidas de partidos más populistas que creemos valen la pena. Vale la pena, vamos a decir tres muy claras y concisas por si nos escucha Alberto o alguno de sus colaboradores. La primera, los autónomos son la fuerza de este país. Y no solo hay que potenciarles, sino que hay que intentar ayudarles en toda manera. Y las cuotas de autónomos, como en otros países, ya que son los generadores máximos de riqueza y lo que exponen sus propiedades, deberían ser cero. Ellos ya crean riqueza. Ayudémosle a que creen más riqueza. La segunda, el dinero público, y más importante, es sagrado. Y oiga, y a mí la asociación, con todo el respeto, ya hablo de asociaciones de todo tipo, a mí la COE, por decir lo que sea, pues oiga, que lo paguen sus socios, igual que lo hemos dicho en alguna ocasión, igual que al Barça, al Madrid, al Bilbao, al Atlético, a quien sea le pagan sus socios, pues que lo paguen sus socios. Nada de dinero público para asociaciones, sindicatos u otras entidades extrañas. El dinero público hay que gastarlo en cosas públicas, no en intereses particulares. Y la tercera, y también, insistimos, más fundamental, que la democracia se consolida, crece, genera ilusión cuando todos tenemos las mismas oportunidades. Y en eso, que haya políticos que lleven 40 años mamando, no es el mejor recibo de oportunidades. Porque al final es como todo, si uno está 40 años, con todo el respeto en la SEAT, pues acaba teniendo vicios adquiridos. Imagínense la política, cómo puede funcionar. Hay que generar un país con las mismas oportunidades para todos, para lo que unos llaman la España vaciada, la España más urbana, etcétera, etcétera, donde las comunicaciones, las estructuras y las infraestructuras sean la constante que nos dé valor. En una sociedad de la información es clave y tener autopistas para moverla es necesario. Y en ese aspecto hay que apostar por un país de futuro, un país donde los recursos que existan sirvan para redistribuirlos de forma eficaz y donde la riqueza cultural de este país, y perdón si me estoy alargando en esta parte del discurso, que es lo que ha dado fuerza a España, siga estando cohesionada. España crece cuando se reconocen todas las culturas, las diversidades, todo, la variedad, y nos hace a muchos felices estar en un país donde vemos, lo hemos dicho al principio, un día estar con aire acondicionado, aunque sea un poco así, y cogiendo un avión, estar al día siguiente con una chimenea calentado por leña. Esa es la realidad, la variedad climática, cultural, idiomática, etcétera. Hay que potenciarlo, hay que darle fuerza, porque de esa manera todos respetaremos lo que a todos nos gusta. Y la ultraizquierda, que ha vendido el discurso, bueno, ahora iban con lo de sumar, pero está claro que hacen más bien restar, con ese discurso de las tonterías, de las anécdotas elevadas a categoría de importancia. Aquello que decías, joder, pero ¿de qué hablan? Si eso no sé qué. En fin, con personajes dantescos, con personajes que jamás debieron haber salido de la línea del supermercado, con todo respeto, que crecieron en base a mentiras, se acostaban con alguien y ya eran ministras, y luego decían que la mujer no puede usarse por no sé qué, y ellos lo hacían, pero decían, no, este caso es una excepción. Luego se compraban una casa en uno de los mejores barrios de Madrid, un chaletazo, no, pero esto es una excepción, lo hacemos con nuestro esfuerzo. Y claro, quien se compra una casa en otro lado no lo hace con su esfuerzo, lo hace porque es un corrupto. O sea, gente que ha elevado su vida a través de una moralidad falsa, que lo único que quería era forrarse, y que al final la sociedad, con la información, los ha puesto en su lugar, que no deja de ser otro que en el último escalón de la democracia. ¿Tienen derechos? Claro que tienen derechos. Como hemos dicho aquí, como todos los partidos tienen derechos. Pero la hipocresía en una sociedad de la información está muy mal vista.
porque te deja en un lugar, cuanto menos, extraño. Como extraño, parece que también deja, no sabemos si decir un poco la sensación, esa decisión del COE que al final no presentará candidatura a los Juegos Inviernos. Dicen por un lado problemas entre Cataluña y Aragón. Unos dicen que el problema ha sido Cataluña, otros que el problema ha sido Aragón. Al final, nosotros también volvemos a insistir en lo de las riquezas. Vamos a ver, si aquí se pretendía hacer algo que era bueno para Cataluña y Aragón, imaginemos, seamos equidistantes, 50% bueno para uno y 50% para otro, y unos querían que fuera el 70 para uno y el 30 para otro, o al revés. Lo que está claro, que para ambos, aunque fuera un 5% y 5% de beneficio, hubiera sido beneficio, aquí lo que se nota es la falta de categoría de Estado. No entramos en el tema del COE, que ahí cada uno decide. Aquí el Estado ha de demostrar que para qué algo existe. Pues si no, hay cosas que no entendemos. ¿Para qué hay un Ministerio de Educación? Se resulta que hay 17 consejerías de educación. Pues los cesamos a todos, porque para no hacer nada. Y en este caso ha pasado lo mismo. ¿Quién cojones son Cataluña y Aragón si la candidatura va a ser de los Pirineos, por llamar de alguna manera, o literalmente de España? Pues será España quien presenta la candidatura, ya que le guste, perdón, de puta madre, a quien no, que se calle usted. ¿Recuerdan aquello del rey emérito? ¡Cállate! No sabemos muy bien la frase cuál era, pero algo así era, y esa es la realidad. El COE se equivoca dejándose llevar por los políticos de turno y debería haber impuesto una candidatura, y si los políticos no la aceptan, que el ministerio de turno lo hubiera impuesto. Esa es la triste realidad. Otra es que haya muchos ciudadanos que se dejen engañar por los tontos de turno. Y en Cataluña, ¿qué les vamos a contar? Que tenemos unos cuantos. Pero al final, si da beneficio, da beneficio. Y en Cataluña, por ejemplo, ahora están con este follón. Ahora también nos ha parecido curioso que tenemos al diputado, vamos a sacar con esta pequeña historia de la CUP, hablando en catalán hasta la tercera, que lo han echado del estrado, porque se han dado cuenta que han perdido el independentismo y ahora van a volver a tirar del tema de lenguas. Apúntense este detalle, va a ser su caballo de batalla los próximos meses, porque saben que ahí tienen a sus radicales, que les van a aceptar cualquier cosa y les van a hacer hasta la voltereta con triple tirabuzón para darles un beso en la boca. Porque al final, esta gente lo que necesita es cariño, digámoslo así de claro, amor y cariño. Y si para eso han de hablar de la lengua, han de hablar de los caracoles dando la voltereta, o han de hablar de las langostas a la Menier, pues hablarán de lo que sean, porque son gente, curiosamente, como decíamos al principio, que fuera de la política no saben hacer otras cosas. Y unos se quieren quedar por una historia, otros por otra, pero fíjense el detalle, ninguno, curiosamente, se quiere ir tras pasar un ciclo en la política. Y no se quieren ir porque el gran problema que vemos en la política, insistimos, y empezamos por Sánchez, del que hemos empezado hablando, es que si la política no son nada, nada de nada, personajes absurdos. Y por eso es lo primero que debe cualquier oyente ponerse en su análisis. Cuando uno no es nada y cobra mucho, intenta evitar que le quiten esa nada. Y Sánchez va a hacer lo posible para jamás convocar elecciones hasta que lo obliguen a hacerlo. Y el Partido Socialista, que debe ser quien lo debe obligar, no tiene fuerza a día de hoy, porque el propio Sánchez lo ha devorado lentamente. Mañana, en unas horas, miércoles, si nos respeta la voz, estaremos ya con 3 programas, el nuestro matinal, el de Javier Negre, que el lunes tampoco hicimos por los problemas que tuvimos de voz, y el de nuestro de resumen de la noche. Estamos en movilidad, pero vamos a intentar mantener la programación porque, como decimos, estos días son intensos y divertidos. Solamente habrá unos, no sabemos decirlo, desfases de horarios importantes porque, bueno, las comunicaciones, por mucho
que nosotros apostemos que deberían ser iguales, con las mismas oportunidades para todos, por desgracia, en algunas zonas de este país diverso, pues no son como deberían ser. Nos emplazamos a mañana, Patreon Canal Transferencia, y como siempre, seguimos.